la operación, ¿de qué manera el gobierno puede garantizar que, por ejemplo, los puertos precisamente garanticen tiempos de otorgar citas para el caso de exportaciones o agilidad precisamente del proceso para liberación de carga para el caso de las navieras? Sí, digamos, ahí la invitación sería tratar de trabajar de la mano de la ANDI para tratar de identificar si es un problema común que no solamente te afecta a ti, de forma que si identificamos dónde está esa problemática podemos tomar decisiones específicamente con eso, si tiene que ver con los puertos, si tiene que ver con los trámites que tenemos nosotros en el gobierno para estas navieras, si tiene que ver con alguna de las cosas de interrelación en algunos organismos. Tú mencionas que el problema es con las navieras, directamente intervenir en las navieras para nosotros es más difícil, pero si sabemos exactamente cuál es el problema, quizás podríamos atenderlo. Edgar, me parece importante que, digamos, que generemos un grupo de trabajo para tratar de identificar dónde está esa traba y ver si podemos hacer algo de este lado con una solución concreta. Sí. Gracias. Soy Diego Martínez, presidente de la firma británica ferroviaria Haul Trade Atlántico. Nosotros vamos a iniciar operaciones una vez esté la línea férrea rehabilitada de La Dorada a Santa Marta, igual que de Bogotá a Belencito, pero para el caso de los granos vamos a iniciar operaciones del puerto de Santa Marta a La Dorada, y eso implica que los demás medios de transporte y los puertos y las navieras estemos coordinados, porque nosotros concebimos el tema de la logística como algo complementario para que al final del día los originadores de carga tengan una eficiencia en el resultado. Nosotros como compañía ferroviaria invitamos y estoy presente en este foro para decirles que nuestra visión es una visión de complementación, de compartir las eficiencias de todos para poder llegar a una competitividad de Colombia. Mil gracias. Muchísimas gracias. Y cuenta con nosotros como articuladores. O sea, seguro para encontrar esas eficiencias no solamente depende de que tú seas eficiente, o que el puerto sea eficiente, o que te pasen la carga de un medio de transporte a otro eficientemente. Muchas veces hay que mirar todo el problema de una forma holística, y te invito a que trabajemos de la mano de la ANDI para poner a hablar a todos los actores y que entiendan el impacto de lo que hace uno en el efecto en el otro, y ojalá que busquemos qué gana el uno y el otro por trabajar mejor de la mano. Nosotros en este ministerio, doy el ejemplo, hemos encontrado que gran parte de las dificultades que tenemos nosotros ahora ya no son de un ministerio específico, ya no son de una regulación específica, sino muchas veces interrelación entre dependencias del gobierno. Y otros países nos dan ejemplo. Parte de lo que estamos buscando con el liderazgo es cómo desde este ministerio articulamos la conversación con otros ministerios y entendemos cuáles son las necesidades de ellos, cuáles son los riesgos, cuáles son esos miedos, frente a cuáles son los costos de eso que sucede en otras entidades para la competitividad y la productividad del país. Y nos está funcionando bien. Eso lo está liderando directamente la Presidencia de la República, unos proyectos que se llaman PINES, y en donde las entidades involucradas ponen sus intereses, ponen sus riesgos, ponen sus miedos, y buscamos la competitividad del país a través de tomar decisiones que afectan a cada una de esas instituciones. La invitación que te hago es a que hagamos lo mismo. Muy seguramente tú solo no vas a poder. Si vas solo con la ANDI, quizás tengas la mitad del problema, pero si buscamos generar un foro donde los que pueden hacer algo diferente para tener un impacto están presentes, muy seguramente llegamos a una solución que nos conviene. Muchas gracias por la intervención. Sí. Viceministro. Perdón, tú. Gracias, viceministro Sardi, mucho gusto. Agradecerle su acompañamiento y su interés por compartir con todas las personas que están aquí presentes para buscar soluciones o ir planeando hacia futuro medios alternos para la internación de la carga. En ese sentido, muchas gracias. Solamente quería comentarle que por lo menos el 90% del auditorio que está hoy presente
está más relacionado con la internación de la carga, o sea, somos básicamente importadores de carga. A un futuro, muy seguramente estaremos haciendo todo un acompañamiento en temas de exportación de productos pecuarios, de productos de canasta familiar, y eso nos lleva a manifestarle todo el respaldo que tenemos con usted y con el ministerio, porque por lo general siempre las políticas las escucha uno orientadas hacia el comercio exterior, a buscar mercados, y los que estamos aquí presentes en buena medida hemos hecho un esfuerzo muy grande, es por beneficiar a nuestro propio consumidor, porque finalmente son productos de canasta familiar que requieren lamentablemente de una gran cantidad de materias primas, y empresas que trabajan con unos grandes volúmenes, facturan muy seguramente una gran cantidad de dinero, más sin embargo son unos márgenes muy pequeños, porque todo esto termina volcado en productos de canasta familiar. De manera que escucharlo a usted, dando ese apoyo y ese ofrecimiento, yo creo que no nos queda más que aprovechar al máximo, sobre todo en ese sentido, de que hemos logrado a nivel de gobierno que también tenga en cuenta que en la medida en que vamos mejorando todos los esquemas de logística y vamos revisando nuevas opciones, no solamente estamos beneficiando a unos consumidores de afuera mediante una mejora de la competitividad de un producto nuestro, sino también beneficiando a nuestros consumidores. Todavía tenemos unos diferenciales en el consumo, hablo del consumo per cápita de la proteína animal, o sea, estoy hablando de pollo, de huevo, de cerdo, muy por debajo, sobre todo en pollo y en cerdo, frente a los consumos que registran países inclusive vecinos, no podemos decir de los grandes países de economía, sino también de nuestros países vecinos. Y yo creo que el esfuerzo que hemos venido haciendo para ir reduciendo esos costos logísticos para poder internar la materia prima nos ha permitido también de alguna manera contribuir al aumento del consumo de la proteína animal en Colombia, que básicamente está vinculada también a mejor estado de salud, a mejor poder cognitivo, capacidad para aprendizaje. O sea, todo este es un esfuerzo bastante importante y por eso vuelvo y le repito, cuente con nosotros y estaremos atentos para hacer esos ejercicios piloto que usted comenta, así como se hace para productos con un futuro exportador, también hacia productos internos, cuánto implica ya los costos logísticos, no solamente en el tema portuario, como yo creo que el gerente general que observo aquí al doctor Víctor Julio González, como también ha estado, veía también de las otras sociedades portuarias que nos han venido acompañando nuestro reclamo inicial, puertos, y ahora, gracias al esfuerzo de todos los aquí presentes, vemos que nos podemos ir extendiendo hacia la internación de esa materia prima hasta llegar a los centros de consumo, y eso implica desde luego todo el tema de internación, carretera, río, ferrocarril. Entonces hay mucho trabajo por hacer y en beneficio del consumidor colombiano. Gracias, viceministro. Mi interés es la industria y la industria necesita importar. Incluso si uno va a exportar, necesita también importar. O sea, para nosotros nos interesa es la internacionalización de Colombia y podernos insertar dentro de esa cadena de valor. Y para ello tenemos que importar y exportar. Colombia está bastante desinternacionalizado comparado con los vecinos. O sea, si uno toma nuestras importaciones más las exportaciones y lo divide por el PIB, nosotros estamos en unos niveles muy bajos de internacionalización comparado con Perú, comparado con Chile, comparado con Argentina. Entonces ahí tenemos nosotros una oportunidad. Ahora, ojo, la importación también es un vehículo muy importante para disminuir para aumentar también lo que se va a exportar y para aumentar también las eficiencias. Y si nosotros mejoramos nuestra capacidad de importación, por ejemplo en granos, para producir cerdos, para producir pollos, incluso para levantar ganado de una forma más eficiente, podemos tener la capacidad de competir incluso para exportar. Claro, mientras todavía haya una demanda insatisfecha en Colombia, como que la tentación de exportar pues no es tan necesaria, pero la invitación mía es lo contrario, importemos de la forma más eficiente posible, aseguremos que el colombiano tiene el mejor producto, ojalá producido en Colombia lo más posible, con esos insumos que ustedes importan, y ojalá desde ahí que se tenga que importar menos producto terminado. Para el país le conviene importar maíz y producir pollo y producir cerdos en el país que importar los cuartos traseros directamente de Estados Unidos.
Eso hoy en día, ese miedo que se tenía del TLC con Estados Unidos no se da. Hoy en día estamos creciendo en la industria avícola y en gran parte depende de la eficiencia que podamos lograr también en importaciones. Entonces, digamos, el interés, es, digamos, doy el sesgo de exportaciones por una preocupación coyuntural por la disminución de las exportaciones energéticas. Entonces, buscando suplir eso, nos interesa exportar más, pero también nos interesa competitivamente importar menos. Y una forma de importar menos es importar muy bien la materia prima para producir en Colombia y tener que importar menos el producto terminado. Es más por ese lado. Muchas gracias. 3 minutos, alcanza de pronto para 2 intervenciones más. Sí. Quedo un poco inquieto escuchando productividad, cómo importar, cómo internar, pero hace un mes y medio desde el mismo gobierno nos dieron la noticia que la productividad se frustraba porque había que pagar unos precios mínimos de transporte terrestre. Precios que ya Edgar lo decía ahorita, no obedecen a criterios de productividad vistos desde la industria, sino criterios de la eficiencia visto desde un sector de la economía nacional. Encuentro incompatibilidad entre lo que usted nos dice y la normatividad que nos rige. ¿Cómo podemos subsanar la situación? Qué bueno que pones ese tema. Cuando salió esa resolución por parte del Ministerio de Transporte, yo estaba encargado como ministro. En ese momento la ministra estaba de viaje en Europa, si mal no recuerdo, representándonos en Francia. Y lo primero que hice fue escribirle una carta al viceministro de Transporte donde le dije, ojo, o sea, entiendo la preocupación que hay algunos transportadores más grandes que quizás para sacar a otros de competitividad son capaces de deflactar los precios y ponerlos a un nivel que no es competitivo y de una competencia, digamos así, desleal, son capaces de sacar competidores de algunas rutas para después quedarse ellos con la ruta completa y subir los precios después. Y hay algunas prácticas de competencia que no nos conviene tener en el país. Entonces, parte de la medida era tener en cuenta que quizás hay unos precios mínimos para que se pueda tener un transporte justo y un transporte que les sirve a ustedes. Pero el peligro de esa medida es la que yo alertaba. Es difícil construir una fórmula teórica y una fórmula por costos que refleje la máxima eficiencia posible. Y les doy un ejemplo. Si yo soy un transportador, yo soy dueño de un camión y me llama a mí alguien que necesita transportar una carga urgente que tiene que llegar al otro día a un destino y no hay transporte disponible, esa persona y esa empresa por la urgencia puede estar dispuesto a pagarme a mí el flete doble, incluso con una prima adicional porque yo soy el único disponible y porque tengo una buena relación de calidad con él. Si yo después tengo mi camión allá en ese punto y lo tengo que llevar a otro sitio donde tengo la siguiente carga, ¿cuánto estoy dispuesto yo a cobrar por ese flete? Como ya me lo pagaron todo, a mí lo que me interesa es que ese flete no se vaya vacío. Entonces, incluso podría ser capaz de cobrar por debajo del costo por ese flete porque yo ya tengo asegurada mi rentabilidad por todo el conjunto. Entonces, es muy difícil sacar precios eficientes por tramos porque depende de, como lo expresaban antes, de toda una cadena logística interrelacionada. Entonces, básicamente, el llamado que le hacíamos al Ministerio de Transporte es que dejemos presente que el precio más eficiente o el precio eficiente real es el del mejor transportador de bien, es decir, mejor transportador que paga todas sus prestaciones sociales, que tiene los seguros, que tiene su aparato en regla, que cumple toda la reglamentación, y hay algunos que son eficientes no compitiendo de forma leal, pero debe enfocarse siempre al precio más eficiente posible de los transportadores de bien. Y eso fue parte de ese llamado. Le mandé también esa misma comunicación a la doctora María Lorena, y ella está muy presente de esto. Mandamos información y desde donde yo les pido a ustedes ayuda, que me den los argumentos de Industrias ASEP, que me hizo una comunicación, también del Grupo Corona. Varios empresarios me mostraron lo que sucedería
con la interpretación como estaba interpretada originalmente. Y el Ministerio de Transporte se comprometió a que lo que salga de ahí realmente refleje el precio eficiente y no coincide con lo que ya está publicado en la tabla de fletes en Internet. Ellos tienen unos precios históricos, entonces la revisión, y tengo entendido, Edgar, que tú has estado hablando con ellos, desafortunadamente yo no participé en esas conversaciones tuyas con el Ministerio de Transporte, y los invito a que me inviten a esas conversaciones, y me responsabilizo porque no me hayas invitado, porque quizás no me hice suficientemente disponible para generarte valor en eso, y asegurarnos que lo que salga sea algo que nos conviene a todos. El Ministerio de Transporte tenía también una preocupación y tenía una presión bastante fuerte por el paro que afrontó el país de 3 semanas, que no es despreciable. O sea, como les digo, en diferentes instancias de gobierno hay diferentes dificultades y diferentes prioridades que es necesario articular, ojalá con argumentos técnicos que ustedes nos faciliten, para realmente tomar la medida que nos es conveniente y no por resolver un problema generar un problema mayor. Yo estoy muy preocupado con eso. El Ministerio de Transporte se ha comprometido a tener ese diálogo abierto. La doctora María Lorena también está presente y los invitamos a ustedes a que nos ayuden a realmente definir lo que es un precio eficiente. Sí. Haya tenido que el Ministerio de Transporte aceptar esos fletes mínimos es lo que usted decía hace muy poco tiempo, y Edgar también, en el sentido de que hoy el transporte terrestre representa el 98% de la carga que se moviliza. Por lo tanto, obviamente las reglas de juego en una relación de intercambio entre ambas partes pues es muy débil para el gobierno por esa dependencia que existe. Y ya, pues pensé que lo iba a mencionar usted en su charla, pues ya el gobierno colombiano ha avanzado mucho en el intermodalismo al haber permitido la rehabilitación del río Magdalena, que ya es una realidad a partir del próximo mes de junio en cabeza de la empresa Navelena. Pero valdría la pena que se pudiera pensarse en cómo se acelera también, igual que en el transporte férreo, el mercado y la alternativa de transporte fluvial y transporte férreo, y para eso hay que buscar la manera de que hay que crear incentivos para que esa empresa de transporte fluvial y esa empresa de transporte terrestre puedan llegar más rápido a Colombia. No se escapa que la inversión en barcazas y remolcadores, así como en trenes, es bastante elevada, y debemos darnos el tiempo de esperar a que el transporte fluvial y las empresas de transporte terrestre de carga por tren hagan esas inversiones, pero muy bien sería posible que el gobierno, en búsqueda precisamente de esas alternativas y esas mejores posibilidades de eficiencia y competitividad para la industria colombiana, promueva la mayor aceleración posible de ese transporte fluvial y del transporte de tren. Sí, y me gusta que traes tú alternativas. O sea, cuando hay un problema, el ser humano se busca una mejor solución. O sea, yo entiendo la preocupación de los transportadores de, oiga, no me dejen bajar el precio demasiado porque pues si no pierdo yo mi negocio. Entonces tratemos de tener un precio mínimo que sea justo y que sea razonable para la industria. Digamos, yo entiendo esa preocupación, pero el peligro es que si se pone un precio que no es eficiente, el mercado se encuentra otras alternativas. Por ejemplo, lo que expones aquí, si es más barato transportar por río, transportar por riel, pues hace sentido que encontremos la mejor forma de transportar. Es más eficiente para la carga y es más eficiente para las carreteras. Hay un ejemplo precioso con el Transmilenio en Bogotá, en la avenida Caracas. La preocupación principal ¿de quién era? De los taxistas. Y actualmente hoy los taxistas en la Caracas hacen mucho más carreras y hacen mucho más dinero de lo que hacían en la Caracas llena de buses atorados y todos los taxis como si fueran en un parqueadero. Entonces, a veces esos miedos viscerales nos obligan a tomar unas decisiones en las cuales nos perjudicamos todos. Con respecto, digamos, a la tabla de fletes y a lo que ha sucedido con algunas empresas, por más de que se pusiera un mínimo, y si ese mínimo se pone mal, llegan alternativas. Por ejemplo, algunos de los empresarios me decían, pues me va a tocar poner una transportadora a mí, y entonces se ponían de acuerdo, se estaban poniendo de acuerdo algunas empresas grandes a poner una transportadora para ellos, donde ellos mismos transportaban su carga.
O sea, cuando se toman soluciones que no son de mercado, el mercado se encuentra una manera de darle la vuelta que no siempre es de la forma más eficiente. Entonces la invitación es, conversemos más bien, en vez de estar poniéndonos unos precios mínimos, en cómo podemos ser más eficientes en el transporte. Y ahí, digamos, mi trabajo conjunto y el ofrecimiento a los transportadores es qué podemos hacer para que ustedes tengan mejor negocio transportando carga, dada la coyuntura del país. Aquí mencionaban algún ejemplo hace un momento de un transportador, lo mencionabas tú, Edgar, de un transportador que no le está yendo muy bien porque no tiene asegurada su carga y solamente tiene 2 viajes a la semana. Entonces hay una oportunidad de asegurar dónde está la disponibilidad de esa carga y quizás generar alguna manera de disponibilidad de oferta y demanda para que los mejores camiones tengan disponible la mejor carga disponible. Así funcionan mercados en otros países. Entonces, ese es el llamado. El llamado es, busquemos la mejor opción, fomentemos el riel, fomentemos fluvial, fomentemos las carreteras y busquemos cómo podemos trabajar más eficientes de la mano del gobierno. Pues muchísimas gracias. Gracias, señor viceministro. Y de esta manera queda oficialmente instalado el 5º Foro Logística de Graneles Sólidos. Iniciamos la agenda académica del día de hoy con la conferencia El Río Magdalena y su aporte al desarrollo de Colombia. Invitamos al escenario al doctor Carlos Andrés Núñez de León, director de Cormagdalena. Con esta conferencia introductoria se busca mostrar un contexto histórico y económico del aporte del Río Magdalena al desarrollo de Colombia, identificando cuál es el estado actual y los proyectos que se tienen para impulsar este importante corredor fluvial. Bueno, muy buenos días para todos, muy complacido de estar en este importante foro. El Andy, un saludo muy especial a Edgar Higuera, a los distintos organizadores, a los funcionarios de Cormagdalena que se encuentran presentes, a nuestro querido exdirector Augusto García, Jorge Barragán, presidente de Navelena, apreciados todos. Yo quisiera empezar oyendo pues, lo que planteaba Edgar y lo que planteaba el viceministro Sardi. Quisiera empezar con una reflexión. Los países desarrollados, ejemplo Estados Unidos, ejemplo los países europeos, tales como Holanda. Holanda es un ejemplo muy interesante que convirtió su principal enemigo, se llaman los Países Bajos porque se encuentran por debajo del nivel del mar, convirtió su principal enemigo en su principal aliado y hoy exportan conocimiento en materia de agua. Si miramos el ejemplo americano, que es Argentina y todo lo que se ha hecho en la hidrovía Paraná-Paraguay, pues han basado su desarrollo en sus ríos, han crecido mirando sus ríos, han crecido con la integración, lo que hemos venido sosteniendo y promoviendo en Colombia muy recientemente con la integración ciudad-río. Colombia, pues, cometió un error histórico y fue crecer de espaldas a su principal arteria fluvial, a esa principal fuente de desarrollo que le da el nombre, ese conocido Puerta de Oro de Colombia, a Barranquilla, que es su río Magdalena. Ese gran río Magdalena, de más de 1.500 kilómetros, que ocupa su cuenca el 17% del territorio nacional, sin número de habitantes, 128 municipios ribereños, fue olvidado y fue abandonado en su crecimiento y el país decidió pues invertir en carreteras y se planteó por muchos años una discusión que conocimos como, o muchos lo decía mucho el doctor Augusto García cuando estaba al frente de Cormagdalena, que era un círculo vicioso. ¿Qué es primero? ¿Debemos invertir en puertos o debemos invertir en el río? Afortunadamente, pues el constituyente de 1991, y aquí empieza todo porque Cormagdalena, que es la entidad que hoy tengo afortunadamente el honor de presidir, pues fue creada con este propósito desde la Constitución Nacional.
el artículo 331 de la Constitución Nacional le impone a Cor Magdalena la obligación de recuperar la navegación y la actividad portuaria en el río Magdalena y le da unos dientes, un estatus con una ley especial para este propósito. Y luego el gobierno del presidente Santos en su Plan Nacional de Desarrollo inicia lo que se conoce como una gran política pública para retomar o volver a pensar en ese río Magdalena. Y se expide el del año 2013, bajo, digamos, el liderazgo de Cor Magdalena, el COMPES 3758, donde se establece un plan para restablecer la navegabilidad en el río Magdalena. Ya no es solo un artículo constitucional que crea una entidad especial para eso. Cor Magdalena no es una CAR, Cor Magdalena no otorga licencias ambientales. Si bien tenemos el mismo apellido, no somos de la misma familia, como decía el doctor Augusto, explicando muchas veces cuando llevábamos en muchos lugares qué es Cor Magdalena. Y esa política pública, y esto es muy importante, sobre todo en este escenario donde se encuentran generadores de carga, transportadores, empresarios portuarios, establece como principal motivo el aprovechamiento de la hidrovía del río Magdalena como un corredor logístico intermodal. Doctor Felfle, usted que tanto ha promovido el intermodalismo en Colombia. Y ese aprovechamiento de corredor logístico intermodal, pues el país no lo tenía, el país no venía creciendo. Fíjense ustedes, el 90%, lo decía Edgar, de la carga en Colombia se transporta a través del modo carretero. Y este plan, esta política pública planteó unas líneas de acción. En primer lugar, estableció, pues, buscar los mecanismos para asociar al Estado los recursos estatales con un privado en aras de mejorar las condiciones de navegabilidad del río mediante obras de ingeniería y obras, digamos, de mantenimiento, obras de dragados, y el desarrollo y fortalecimiento de los servicios de transporte logísticos e intermodales, obviamente aprovechando, doctor Jorge Barragán, que hace mucho énfasis en esto, con el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos del río. Y se resaltó en esta política pública la importancia del corredor de transporte río Magdalena. No tomamos los 1.528 kilómetros del río Magdalena, pues porque hay algunos lugares que tienen muchas dificultades de navegación. Se establecieron una política para intervenir 908 kilómetros desde Puerto Salgar, La Dorada, hasta Barranquilla, buscando una mayor competitividad de los productos nacionales, acercar los centros de producción, Bogotá, el Valle de Aburrá, los Santanderes, a los puertos de la costa Caribe, especialmente, pues, hoy donde estamos, Barranquilla y pues Cartagena a través del Canal del Dique, y obviamente promoviendo el intermodalismo y el que personalmente creemos es la solución, que es el multimodalismo. Todos, y hacemos un llamado muy especial a todos los que se encuentran aquí presentes, deberíamos trabajar en avanzar en un único contrato de transporte. Y se destacan por qué el Estado empieza a pensar en estos beneficios o por qué decide corregir este error histórico. No voy a detenerme mucho digamos, en todos los beneficios, los múltiples beneficios que tiene el transporte fluvial. Quisiera llamar la atención sobre todo sobre el segundo que está, y es para transportar 7.200 toneladas por río en un tramo de 908 kilómetros se necesita un solo convoy. Por el modo férreo es 1.8 trenes de 80 vagones y en el modo carretero son 252 tractomulas. Esta cifra es muy diciente y obviamente demuestra, entre tantas, las ventajas de competitividad que tiene integrar a la infraestructura de transporte del país el modo fluvial a través de nuestro querido río Magdalena. Y obviamente, pues el transporte fluvial genera beneficios como la reducción de emisiones, menor contaminación ambiental, menor accidentalidad, menor consumo de combustible, aumento del volumen de transporte, con esta cifra se demuestra, y una mayor integración de la infraestructura de transporte nacional. Pero todo no son beneficios, ni son, digamos, ni he venido a hablar solamente del río Magdalena. Como se ha dicho, el río Magdalena o el corredor de transporte del río Magdalena es hoy ya una realidad. El año pasado, el 15 de agosto, el gobierno firmó una asociación público-privada con la empresa Navelena liderada por la multinacional Odebrecht y la empresa barranquillera Valorcon,
con el propósito de garantizar un canal navegable. Edgar hablaba en su intervención muy acertado de que el país olvidó dos palabritas muy importantes, son niveles de servicio, y eso fue lo que contratamos en este proceso. ¿Cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato es la realización de estudios y diseños que tengan como propósito establecer un canal navegable de 908 kilómetros, como lo he venido sosteniendo, desde Puerto Salgar, La Dorada, hasta Barranquilla. 908 kilómetros que han sido estudiados suficientemente. Nosotros, recuerdo, digamos, a modo anecdótico, cuando estábamos en las discusiones del diálogo competitivo con los precalificados de este proyecto, que les decíamos, ¿ustedes consideran necesario tener más estudios o realizar estudios complementarios con el propósito de presentar sus ofertas? Y todos dijeron que no. Don Jorge Barragán y el doctor Augusto García, que se encuentran aquí presentes, no me dejan mentir. Y eso, pues porque el río Magdalena cuenta, y esta cifra, la gente me dice, ¿eso es cierto? Son 700 estudios, tenemos más de 700 estudios, esa cifra es impresionante. Si algo hemos estudiado en el país es el río Magdalena, y cada vez que digo los 700 estudios, Jorge se ríe. El valor del contrato es de 1.3 billones de pesos en pesos constantes de diciembre 31 del año 2012, que fue la cifra que aprobó el CONFIS, y en vigencias futuras es el famoso 2.5 billones de pesos, en un plazo de 162 meses que se traduce en 13.5 años. El proyecto fue estructurado en 4 unidades funcionales. Una unidad funcional, la primera, que va desde Bocas de Ceniza hasta La Gloria, en el departamento del Cesar, con 457 kilómetros. Luego de La Gloria, Barrancabermeja, 195 kilómetros, para contabilizar estos primeros 630 kilómetros que se van a encontrar reactivados muy rápidamente. El próximo 11 de junio iniciamos actividades con niveles definitivos el 11 de septiembre. Y luego el tramo un poco más complejo, tenemos una navegación suspendida desde 1960 entre Puerto Salgar y Barrancabermeja, pues Cor Magdalena venía haciendo esfuerzos muy importantes de contratar dragados de mantenimiento, pero la solución definitiva son las obras de encauzamiento que se van a realizar en estos 256 kilómetros, donde se encuentra la unidad funcional 3 y la unidad funcional 4. El proyecto consta de 3 etapas, una etapa de preconstrucción en la que nos encontramos en este momento. Inició el pasado 11 de diciembre del año 2014 en La Dorada, Caldas, y en esta primera etapa, pues nuestro asociado Navelena se encuentra haciendo, en primer lugar, el cierre financiero del proyecto. Entenderán ustedes que estos proyectos de participación privada o de participaciones público-privadas tienen un importante componente de financiación privada. No hay anticipos, no hay pagos anticipados. El particular debe financiar la construcción de la infraestructura que va a poner a disposición del Estado para luego prestar un servicio, y si presta el servicio y es funcional, el Estado paga. En ese orden de ideas, pues tienen 18 meses para hacer ese cierre financiero. ¿Qué más van a hacer en estos 18 meses que se vencen en junio próximo del año 2016? Los estudios y diseños de detalle que permitan la construcción de las obras. Pero como sabíamos, y ahí lo pensó Cor Magdalena de manera acertada, como sabíamos que el país necesitaba muy rápidamente esta vía, esta gran importante arteria fluvial, y ustedes pudieran contar con el río Magdalena, pues estableció un plan de servicios provisionales de navegabilidad donde en las unidades funcionales 1 y 2, es decir, desde Barranquilla hasta Barrancabermeja, tuviéramos actividades de mantenimiento con niveles definitivos en la etapa de preconstrucción. Es decir, el próximo 11 de junio inician actividades de mantenimiento en esos 630 kilómetros. 3 meses después le vamos a exigir niveles de servicios definitivos, Edgar, de 7 pies de profundidad, un ancho de canal de 52 y 152 metros y un radio de curvatura de 900 metros. Eso es fundamental y es trascendental e histórico para el puerto de Barranquilla. El puerto de Barranquilla, que bien son conocidas las necesidades que ha tenido en materia de profundidad, las inversiones fuertes que ha hecho el Estado, sobre todo en las obras de profundización que se hicieron hace 5 años y que hoy se encuentran estabilizadas, pues
va a tener mantenimiento permanente de sus profundidades de 37.5 y 40 pies durante 13 años. Eso es algo nunca antes visto y que manda un mensaje internacional de la calidad y los servicios que puede prestar este importante puerto de Barranquilla. Luego, terminada esa etapa de preconstrucción, tendremos una etapa de construcción donde que tendrá una duración de 5 años, donde se hará la construcción de las obras que se han establecido, que diseñe Navelena, que nos entregue el próximo 11 de septiembre en esos 256 kilómetros. Y posteriormente, pues una etapa de administración que tendrá una duración de 7 años. Como les decía, la palabra clave en este proyecto son niveles de servicio. ¿Qué contrató el Estado? Un servicio. ¿Cuál es el servicio? Un ancho de canal, un radio de curvatura y una profundidad. ¿El Estado contrató unas obras? No, el Estado no contrató unas obras. El esquema de participación público-privada establecido en la Ley 1508 define que este tipo de proyectos o esta modalidad de contratación permite la contratación de una infraestructura que preste un servicio al Estado. Y por eso hemos establecido estos 3 estándares, niveles de servicio que les he dicho, y adicionalmente pues todo lo establecido en sistema de navegación satelital, señalización de puentes, atención al usuario y todos los servicios establecidos. ¿Qué referencias hemos dado? ¿Qué conceptos iniciales o parámetros hemos establecido para el tipo de obras que se van a desarrollar? Pues obviamente unas obras de ingeniería y unas obras de dragados y de mantenimientos. Y aquí quisiera hacer una claridad y ser bastante enfático. No le permito a ninguno de los que se encuentra aquí presente en este escenario que después de salir de aquí diga: es que estábamos allá, estaba un muchacho muy joven hablando del proyecto de dragado del río Magdalena. No volvemos a decir el proyecto de dragado del río Magdalena. Es un proyecto de ingeniería. Se llama Proyecto de Recuperación de la Navegabilidad del río Magdalena. La proporción de las obras de ingeniería es del 70% del valor del contrato. Y el dragado, o alternativas al dragado, es solo el 30%. Entonces, todos, señores, señoras, señoritas, nadie está autorizado para volver a decir el proyecto de dragado del río Magdalena, porque el río Magdalena no solo lo vamos a dragar, don Jorge, vamos a tener unas importantes intervenciones de ingeniería que son las que nos van a garantizar el éxito del proyecto. Y así, pues lo vamos a tener, un río Magdalena con 7 pies de profundidad, y donde ven ustedes 37.5, al final nos faltó un 40 pies, que es el puerto de Barranquilla. Esta gráfica es absolutamente diciente. Si quieren, contémplenla, determínenla, tómenle foto, porque ven ustedes cómo se comportan las barras de la inversión que debe hacer el privado. Y luego, a partir del 2018, vemos unos pequeños, empieza a crecer ese volumen, y es el pago que debe hacer el Estado por la prestación del servicio. Es decir, si los señores de Navelena, que se encuentran aquí presentes, realizan unas obras que no son funcionales y no prestan los niveles de servicio y realizaron estas inversiones, pues la sombra de atrás no aparece si el servicio no se presta de manera adecuada. Es decir, están garantizados los recursos del Estado. Hicimos una inversión seria, una inversión acertada y una inversión responsable. Y esa inversión se hizo pues gracias a un impecable proceso de contratación liderado por aquí nuestro querido barranquillero que ya participó, que se encuentra presente, doctor Augusto, que inició con un proceso de precalificación. Ese proceso de precalificación recibimos 9 manifestaciones de interés, lo más granado de la ingeniería internacional, nacional, en materia de ingeniería. Había dragadores con los que recuerdo fueron muy insistentes en decirnos: señores, deben garantizarnos un volumen de metros cúbicos a dragar, y con base en eso luego después nos pagan por precios unitarios. Y enfáticamente les dijimos no. Y les dijimos no porque con este proyecto estamos revolucionando el pago del dragado en el mundo y especialmente en Colombia. Es indiferente cuánto draguen, si dragan 1 millón, 2 millones, 3 millones. Lo importante es nivel de servicio. Y por eso, repito, no podemos hablar del proyecto del dragado del río Magdalena. Luego de esa precalificación donde participaron 9, quedaron 3, entramos a una etapa que ha sido muy exaltada por la academia y reconocida por las importantes profesores de derecho administrativo, sobre todo, soy abogado, y es el diálogo competitivo.
El diálogo competitivo nos permitió, y esto casi que es patentado por Cor Magdalena, nos permitió sentarnos con el mercado, sentarnos con los precalificados y decirles, miren, estos son nuestros estudios, estos son nuestros diseños, ¿qué opinan ustedes de esto? Por ejemplo, nosotros teníamos contemplado dentro de la estructuración inicial que la etapa de construcción debía durar 3 años. Y los señores nos dijeron, no puede durar 3 años, debe durar por lo menos 5, porque el río debe haber unas obras iniciales que deben mostrar su estabilización y necesitamos ampliar ese plazo de construcción. Es decir, lo que se contrató es un proyecto ajustado a la realidad del mercado, ajustado a la realidad de la contratación, lo que garantiza sin duda su éxito. Y pues, luego de este diálogo competitivo, donde participaron los 3 precalificados, tuvimos una etapa de licitación pública, donde resultó adjudicatario Navelena, aquí ya con su logo, don Jorge, en nuestra presentación, y se adjudicó el pasado 15 de agosto. Como lo he dicho, Navelena está conformado por la constructora Norberto Debrecht y Valorcon. La firma del acta de inicio fue el pasado 11 de diciembre, y la fecha esperada por todos, la que todos estamos esperando, que nos preguntan siempre, ¿cuándo arranca el proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena? ¿Por qué lo contrataron el año pasado y no ha arrancado? Pues por todo lo que les he venido explicando. Esto es un proyecto serio, un proyecto responsable, donde vamos a hacer unas obras de ingeniería que le van a cambiar la cara al país. Y esa fecha es el 11 de junio. 11 de junio de 2015 inician las obras. Allá estaremos el 11 de junio en Barrancabermeja con el presidente y con el vicepresidente, firmando o poniendo la primera piedra y poniendo a disposición de Navelena el proyecto. Luego, otras fechas claves como la entrega de estudios en septiembre 11, el inicio de la medición de indicadores ese mismo septiembre 11 y el inicio de la etapa de construcción junio 11 y administración junio 11 de 2016 y administración junio 11 de 2021. Durante el primer semestre de este año, adelantamos la contratación del proyecto o de la interventoría al proyecto, la interventoría al contrato. Es muy importante pues que estas importantes inversiones que está realizando el Estado tengan una adecuada vigilancia y control. Y esa adecuada vigilancia y control se hace a través de una buena interventoría. Hicimos un proceso muy robusto, un proceso muy serio, con un estudio del sector ajustado y reconocido por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Adicionalmente tuvimos acompañamiento de la Procuraduría General, Secretaría de Transparencia, el Ministerio Asesor Presidencial para el Buen Gobierno y Competitividad, la doctora María Lorena Gutiérrez. En fin, tuvimos un importante proceso que resultó adjudicado por balotas a una empresa, y esto es muy importante para que vean que también somos capaces en Colombia, una empresa conformada por 4 compañías nacionales, 4 compañías nacionales de la ingeniería de consulta, una de ellas barranquillera, muy importante y que sin duda pues tendrán este importante reto y lo harán de manera impecable. La firma de este contrato de interventoría fue el pasado 15 de abril y mañana 8 de mayo estaremos firmando el acta de inicio del mismo. Pero como hicimos la tarea con juicio, como hicimos la tarea que encomendó el presidente y que encomendó el plan de desarrollo y la Constitución, pues este proyecto, además de ser una realidad hoy, además de ser una importante herramienta para ustedes, para que empiecen a mirar el río Magdalena y empiecen a mirar el intermodalismo, yo los invito mucho más allá al multimodalismo, pues el proyecto ha sido reconocido con importantes premios internacionales. CGLA Infraestructura le dio el proyecto más estratégico del año en Latinoamérica por su impacto y adecuada estructuración. Proyecto más estratégico de Colombia en 2014 y el proyecto de ingeniería del año. Pero si eso nos llama su atención, vemos que World Finance, que es la revista más importante en materia de estructuración de proyectos de infraestructura en el mundo, le dio el Deal of the Year 2014 en proyectos relacionados con aprovechamientos de infraestructura de agua. Y curioso, la competencia de World Finance le dio el Outstanding Deal of the Year al río Magdalena, al proyecto de recuperación de la navegabilidad. Es decir, 5 premios internacionales de 3 publicaciones distintas demuestran por su adecuada estructuración e impacto que este proyecto sin duda va a ser trascendental y vital para el país. Pero como dijimos al principio que habíamos roto ese círculo vicioso y lo convertimos en un círculo virtuoso, ahora vamos a contarles qué estamos haciendo en puertos. Ya hay puertos, el sector privado ha respondido de manera positiva.
Una gran inversión privada se ha generado a raíz de este proyecto de recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. 43 concesiones portuarias en operación y 7 en trámite. No solo son concesiones portuarias en Barranquilla, no solo en los últimos 22 kilómetros de Barranquilla, tenemos Gamarra, Barranca Bermeja, Puerto Berrío y Puerto Salgar. Y quisiera detenerme en 3 de ellas. La primera, Puerto Impala, Barranca Bermeja, una inversión que supera los 300 millones de dólares. Esto, la foto, es real, es una semana y media, de un puerto de 1.2 kilómetros de muelle en Barranca Bermeja, para que lo empiecen a mirar y lo empecemos a usar. Un puerto multipropósito que tiene pues proyectado una gran movilización de carga del interior del país hacia los puertos del Caribe colombiano. El terminal fluvial Andalucía, Gamarra Cesar, 500 kilómetros aguas arriba del río Magdalena. Es el segundo puerto, es decir, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena piensa en su puerto complementario en Gamarra Cesar. Inversiones que van a superar los 200 millones de dólares. Este contrato lo adjudicamos el pasado 24 de enero en el municipio de Gamarra. Ya estuvimos con el gobierno nacional suscribiendo este importante contrato, que sin duda es una respuesta del sector privado a este importante contrato de recuperación de la navegabilidad. Y por último, el sueño de Barranquilla, ese viejo anhelo barranquillero de tener un puerto de aguas profundas, que Barranquilla pueda ser un gran hub para las Américas, que pueda competir con Kingston, que pueda competir con los grandes puertos del Caribe. Hoy se encuentran autorizadas y aprobadas inversiones privadas por más de 870 millones de dólares para este gran puerto que sin duda también va a convertir a Barranquilla, como lo dicen los holandeses, en New Rotterdam. Y por último, pues si tenemos puertos y tenemos canal navegable, pues hay que tener flota. Ya hay flota en el país. 257 botes, barcazas y 45 remolcadores. Señoras, señores, esto es una realidad. Mírenlo, miren al río Magdalena, empiecen a utilizar el río Magdalena, porque sin duda el río Magdalena, como lo dijo el presidente Santos, Colombia será otra cuando terminemos la recuperación del río Magdalena, que ya hoy es una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Núñez. Los invitamos a participar en las redes sociales con el hashtag #GranelesAndy. Damos paso al primer panel sobre perspectivas del transporte fluvial en Colombia, para la cual invitamos a la mesa principal a los doctores Jorge Barragán, director de Navelena, el doctor Germán Arce, gerente del Fondo de Adaptación, el doctor Antonio Felfle, asesor de puertos, logística y ríos del Ministerio de Transporte, al doctor Alberto Vives, gerente seccional Atlántico, quien moderará este panel, e invitamos nuevamente al doctor Carlos Andrés Núñez, director de Cor Magdalena. Cada uno tiene una intervención de 30 minutos.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. Recordamos que cada uno cuenta con 30 minutos para su intervención. El doctor Alberto Vives, gerente seccional Atlántico, va a ser quien va a moderar este panel y iniciamos entonces. La palabra la tiene el doctor Barragán. Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctor Alberto Vives, muy amable, doctor Carlos Núñez, y un especial abrazo al doctor Augusto García, exdirector de Cor Magdalena. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente de la recuperación del río Magdalena, de la navegación del río Magdalena. El proyecto, como ya lo explicó el doctor Carlos Núñez, aquí lo tenemos en una forma más esquemática, es un proyecto que está constituido de 4 etapas. La primera etapa, que era la parte precontractual, la cual ya cumplimos, y a partir del 11 de diciembre iniciamos la etapa de preconstrucción. Se enfoca fundamentalmente en 4 aspectos importantes. El más importante, la estructuración financiera del proyecto, con la cual se garanticen los recursos para ejecutar todas las obras. Una segunda actividad igual de importante, como es la elaboración de todos los diseños, los cuales ya iniciamos. En este momento hemos adelantado la fotografía aérea, la parte de la batimetría detallada para alimentar los programas de análisis hidráulico del río, toda la parte de control geodésico y topográfico está siendo adelantada por una empresa que contratamos, americana, tal vez la más importante del mundo, que se llama ICOM. La otra actividad fundamental es toda la parte de relaciones con las comunidades y la obtención de los permisos ambientales que se requieran para poder ejecutar todas las actividades en el río. Y por último, una actividad que vamos a iniciar a partir de junio de este año, consistente en el mantenimiento del río, fundamentalmente en las condiciones actuales, mientras se van desarrollando las labores de ingeniería que nos permitan ir mejorando las condiciones del río. Por esa razón, en la etapa número 2, en la etapa que ahí vemos identificada como número 2, hay unas actividades previas antes del mantenimiento y de la parte de navegación satelital, consistente en lo que son los diseños específicos de esos planes, y en la parte de construcción, las actividades previas, que son los permisos ambientales y el diseño, el ajuste de los diseños. La etapa 3 fundamentalmente está enfocada en la parte de construcción y la parte de mantenimiento del río por una parte, y el sistema de navegación satelital. El sistema de navegación satelital está desglosado ahí en la barra roja, que incluye las batimetrías, cartografías y atención a los usuarios, cobros de peaje. Y finalmente, una vez terminadas las obras, procederemos ya a lo que es la etapa 4, que es la etapa de administración,
que fundamentalmente se concentra en actividades de obras de dragado y alternativas de dragado. Las alternativas de dragado es un concepto que nació en el diálogo competitivo, en el proceso de licitación, el cual implica es poner o concentrar esfuerzos en obras de ingeniería que puedan sustituir el dragado hacia el futuro. Más adelante vamos a ver un poco cómo se desenvuelve ese tema de las alternativas de dragado. El proyecto está dividido en 4 unidades funcionales. La unidad funcional 1 la vamos a ver más en detalle, es entre Barranquilla y La Gloria. La unidad funcional 2, La Gloria, Barranca Bermeja. La unidad funcional 3, Barranca Bermeja, Puerto Berrío. La unidad funcional 4, Puerto Berrío, Puerto Salgar. Las obras de construcción se van a concentrar fundamentalmente en el tramo entre Barranca Bermeja y Puerto Salgar. Como explicaba el doctor Núñez, es el tramo en el cual se perdió la capacidad de navegación, porque el canal navegable se empezó a obstruir en varios puntos. Actualmente hemos detectado aproximadamente 27 puntos de obstáculos en el río que debemos empezar a ir corrigiendo desde junio de este año, pero que se deben corregir finalmente con las obras de ingeniería que se están proyectando, que se están estudiando. La longitud total a intervenir son 908 kilómetros y ahí están las otras actividades que están contempladas en el contrato, como es el sistema de navegación satelital y el mantenimiento del canal navegable. La unidad funcional 1 tiene fundamentalmente 2 tramos diferentes. Está dividido entre Bocas de Cenizas y el puente Pumarejo o Laureano Gómez, y de Laureano Gómez a La Gloria. En el tramo de Bocas de Ceniza al puente Pumarejo tenemos una longitud aproximada de 22 kilómetros, en el cual nosotros vamos a garantizar un ancho de canal navegable de 150 metros con profundidades en 20 kilómetros de 11.43 metros de profundidad y 2 kilómetros con 12.19 metros de profundidad. Este es un tramo que realmente ha tenido una inversión muy importante por el Estado colombiano, es un tramo que actualmente sirve de acceso a los puertos de Barranquilla y fundamentalmente la actividad en este sector es básicamente de mantenimiento. En el siguiente sector del puente Pumarejo a La Gloria es un sector muy interesante en el cual vamos a garantizar una profundidad de 2.3